Buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Eh, y dirían por allá otra hora, y que Dios me bendiga, porque hay, no sé, mucha emoción y dentro de esas emociones también como el temor que me asiste y creo que a la mayoría de nosotros cada vez que nos enfrentamos a la palabra del Señor. Entonces, oremos, pidámosle al Señor que sea Él el que hable. Papá, delante de ti estamos, Dios. Y al presentarnos delante de ti, Dios, queremos hacerlo sin máscaras, sin títulos, sin rótulos ministeriales de ninguna índole, Señor, sino como hombres y mujeres que tú conoces, que tú perfectamente sabes quiénes somos, con qué batallamos, con qué lidiamos en el día a día, Señor, en lo público, pero también en lo privado. Y desde el fondo del corazón queremos pedirte, Dios, háblanos, aliméntanos, nútrenos, conforta el corazón de cada uno de nosotros con tu palabra y condúcenos a ti, Señor. No hay otro lugar más seguro, no hay otro lugar más firme, más estable que Cristo, la roca eterna de nuestra salvación. De manera, Dios, que afirma nuestros pies en ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quizá parte de la ebullición de emociones que me asiste a mí el día de hoy al compartir la palabra es poder hablarles un poquito de lo que mismo Dios ha estado haciendo en mi corazón y en el corazón de mi esposa, en nosotros como familia. Varios de ustedes han sido compañeros de oración en un proceso que hemos iniciado desde el año pasado y por lo cual agradecemos. Eh, Llevamos ya casi un año de haber iniciado el proceso de adopción, lo cual implica que todavía estamos en la fase de evaluación. Todavía no han dicho si somos aptos o no aptos para adoptar. Y eso, pues, ha significado esperar. Y de repente nosotros, todos los que estamos involucrados en el ministerio, bien sea como pastores, como consejeros, como misioneros, somos unos magos para invitar a todo el mundo a esperar, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia, nosotros recibimos personas en consejería, hablamos con hermanos y de repente lo primero que nos viene a la cabeza es decirle, hermano, espere en Dios. Hermano, confíe en el Señor, ¿no? Y no porque no sea real y no porque no sea válido, pero sí porque es distinto cuando invitamos a otro a esperar que cuando somos nosotros los que estamos sentados en la sala de espera, ¿no? Cuando es en nuestro teléfono que comienza a sonar la musiquita esta de espere mientras le atienden la llamada. Y de alguna manera, para nosotros este año ha significado eso, ¿no? Entre una cita y la otra, pues a son de la pandemia se pasan semanas o meses, eh, tiempos en los que nos dicen, nos vamos a poner en contacto con ustedes. ¿Pero cuándo? Espere, espere. Estamos aproximándonos al último paso de ese proceso de evaluación, que es una visita domiciliaria, programada para finales de julio. Han pasado mil cosas. La encargada de la visita le ha dado COVID, luego tuvo secuelas, luego salió a vacaciones para seguirse recuperando. Y en todo este proceso hemos hecho crisis, pataleta. En ocasiones hemos esperado pacientemente y en otras
ocasiones hemos desesperado al no tener respuestas, ¿no? Y por otro lado, al ver que en derredor de nosotros, como será también alrededor de cada uno de ustedes, ocurren toda suerte de cosas con niños, ¿no? Y esto cala duro al corazón, ¿sí? En todo ese proceso, le preguntaba al Señor, ¿y qué con esto? ¿Y dónde me refugio? Y hay un texto que muy seguramente ha venido a la mente de todos nosotros a la hora de invitar a nuestros hermanos, a nuestras ovejas, a esperar. Y esta vez el Señor me lo servía como plato principal a mí, ¿no? Y eso está en Romanos 5, versículos 3 al 5. Romanos 5, versículos 3 al 5, donde el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y como una de las reglas de oro que Manuel y otros hermanos amados nos enseñaron en el seminario, todo pasaje tiene que ser leído en su contexto, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros invitamos a alguien a esperar a la luz de este pasaje, debiéramos preguntarnos, ¿y qué hay alrededor de ese pasaje que sustente esa espera? Y he llamado a esto una espera justificada, porque esta invitación a la esperanza está rodeada de justificación. En otras palabras, está rodeada de dos cosas imposibles para nosotros como seres humanos. Algunos quisieran ver seguramente este pasaje como el famoso emparedado, ¿no? Una tapa de pan de justificación, otra tapa de pan de justificación y en toda la mitad la esperanza. Pero como quiera que sea, el apóstol Pablo comienza desde el 1 diciendo, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros como seres humanos jamás podremos justificarnos delante del Señor. Jamás. Ni por obras, ni por intenciones, ni por beneficencias, ni por buenas cosas que nosotros podamos desarrollar, jamás podremos ser justificados. Razón por la cual ese ser justificados, habiendo sido justificados, es una expresión que está dada en términos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no de lo que nosotros hemos hecho a favor de nosotros mismos. Hemos sido justificados, lo que implica somos malos, somos pecadores, somos incapaces, pero Dios puso al justo para recibir el castigo que era nuestro. Y en esa acción de justicia, Dios también nos mostró misericordia y hemos sido justificados por la fe, no por obras. Y esto lo ha hecho Dios. También dice el texto, tenemos paz para con Dios, no porque nosotros hayamos provocado un armisticio, una amnistía, un tratado de paz estable y duradera o lo que fuera, ¿sí? Sino porque
Cristo también fue nuestro pacificador, nos justificó, nos dio paz para con Dios. Y ahora ha abierto las puertas de par en par, como dijera también el escritor de la carta a los Hebreos, rasgó el velo y nos ha dado acceso a la presencia misma de Dios. Todo esto imposible de conseguir por nosotros mismos. No podíamos justificarnos, no podíamos estar en paz y tampoco teníamos acceso al Padre. Cristo lo ha hecho posible para nosotros. Y todos estos imposibles provocan por fin sí algo que sí estamos llamados a hacer, y es gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Todos esos imposibles de ser justificados, de estar en paz, de tener acceso a la presencia de Dios, debieran provocar en nosotros el gloriarnos, el regocijarnos, el experimentar plenitud en Dios. Y digamos que todo esto que luce tan celestial, la justificación, estar en paz, tener acceso a la presencia de Dios, afecta la manera como nosotros esperamos el día de hoy. Porque si Dios fue capaz de hacer todo esto imposible para nosotros, ese mismo Dios que ha hecho lo imposible es el que nos está acompañando a nosotros en el día a día, cuando nos suena la musiquita de espera, cuando nos sientan en la sala de espera y tenemos que pasar ahí largos minutos, largas horas o largas semanas o lo que fuera. Razón por la cual Pablo dice, y no solamente nos gloriamos en esto, es decir, no solamente nos alegramos, nos regocijamos en lo tan imposible que Dios hizo en la justificación, en la paz y en abrirnos camino hacia su presencia, sino que también nos vamos a gloriar en las tribulaciones. Y creo que esto no resulta solo un común denominador en medio nuestro como siervos de Dios, sino un común denominador a toda la iglesia de Cristo. Así como nosotros estamos experimentando cada uno nuestra propia tribulación, cada uno nuestra propia medida de dificultad, también cada uno de nuestros hermanos en la iglesia lo vive. El asunto es que en días pasados, cuando todavía no teníamos respuesta alguna y todo estaba quieto, este asunto de gloriarnos en la tribulación, créame que era como si nos estuvieran hablando en chino. ¿Y yo de qué me voy a estar gloriando si lo que quiero es agarrar todo a patadas? Literal, literal. ¿Y yo de qué me voy a estar queriendo gloriar, Señor? Si más bien lo que quiero es como mandarles una carta y decirles, vea, ¿sabe qué? Gracias por todo, yo me bajo del bus en la próxima esquina, ¿sí? Y cuando veo este texto, y cuando veo este texto, definitivamente lo que Dios está haciendo es una espera rodeada de justificación. Porque en medio de esta tribulación, si algo Dios nos está enseñando, y no que sea fácil, es a ser pacientes. La tribulación produce paciencia o perseverancia. Y para todos ustedes que son papás y hasta para mi compañerita de estudio Xiomi y Abraham, que ahorita ya estaban hablando de sus hijos grandes en la universidad y todo eso, saben que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y creo que parte de lo que mismo Dios está proponiendo hacer en la vida nuestra es prepararnos para lo que viene. Si la voluntad del Señor definitivamente es entregarnos o un niño o una niña en adopción,
para que venga a ser parte de nuestra familia y que nosotros seamos la suya, ¿no? Paciencia, porque es resistencia y no velocidad lo que se va a necesitar en ese proceso. Porque va a ser para toda la vida y no para un rato. Y la paciencia produce ese carácter probado. Y este carácter probado no es la tribulación misma la que lo prueba, pero Dios. El oro y la plata los prueba el fuego para sacar la escoria, para sacar la suciedad. Eso mismo hace el joyero, ¿verdad? Queriendo purificar los metales con los que trabaja. Pero nuestra fe la prueba Dios. Nuestra fe la prueba Dios. Así como José fue probado por el mismo dicho que le había sido dado por Dios. Cada uno de nosotros es probado de Dios en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, para fortalecer, para formar ese carácter, y ese carácter a la vez nos va a conducir a la esperanza. Y la esperanza no una esperanza estúpida, una esperanza en lo irreal, sino, dice Pablo, la esperanza no desilusiona. Y no puede desilusionar porque la esperanza nos fue manifestada en el amor derramado por Dios en nuestros corazones al haber puesto en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que más hiere el corazón de una persona es la negligencia. Y la negligencia entendida como la indiferencia. Que alguno de nosotros clame por ayuda y no tenga respuesta, eso es negligencia. Que un muchachito llore en un corral porque tiene hambre o porque tiene el pañal sucio y la respuesta sea que llore, que tiene que aprender a no ser chillón. Eso es negligencia. Pero en medio del proceso de esperar, si bien Dios no tiene alzado el walkie-talkie como nosotros querríamos que lo hiciera, al mejor estilo de las caricaturas, como Ned Flanders comunicándose al cielo con su walkie-talkie, dice, tenemos algo mejor, y es la presencia del Espíritu Santo en el corazón, añadiendo consuelo, añadiendo fortaleza, añadiendo a nuestra vida la gracia de Dios y manifestándonos que Dios no está siendo negligente. No está siendo negligente, porque sí está añadiendo consuelo, porque sí está vendando las heridas, porque sí está llenando los vacíos de una manera como nadie lo puede hacer. Y por eso el apóstol dice, esa esperanza no desilusiona. Uno, porque la esperanza es Cristo mismo, que nos manifestó el amor de Dios en la cruz, con clavos, con espinas, con una cruenta agonía, al punto que Juan, a la hora de describir el amor, lo hace con un superlativo infinito. De tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la esperanza, la que no avergüenza, la que no desilusiona. Y esa esperanza está empacada para nosotros en lo imposible que Dios hace. Ser justificados, estar en paz, tener vía abierta
para con el Padre, recordándonos que si Dios pudo hacer todo eso redentor, todo eso salvífico, todo eso, entre comillas, tan teológico, Dios también está para caminar con nosotros, tanto en los prados verdes como en el valle de la sombra y de la muerte. Pablo continúa diciendo, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, y a su tiempo, hermanos, fortalece, pero anuncia también que el tiempo no es cuando a mí se me dé la gana, cuando yo quiera. No funciona como el horno microondas, ¿no? Con la comidita esa de allí no moto, o sea, meta la sopa y 3 minutos y ya le sale puesta, ¿no? ¿Sí? Sino dice a su tiempo. Y eso evoca la misma expresión de Pablo en Gálatas 4:4 cuando dice, cuando se cumplió el tiempo, no antes, no después, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y ese cuando se cumplió el tiempo tiene un sabor a cuando el hombre ya no podía hacer nada por él mismo. No la justicia de los romanos, no la sapiencia de los griegos, no la religiosidad de los hebreos. Cuando ya éramos conscientes de que no podíamos salvarnos por nosotros mismos, Dios envió a su Hijo. Y ese mismo sabor está impregnado en aun cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y en ese costal de los impíos estamos metidos todos, nosotros. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque alguno tal vez se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte del Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Los 3 elementos que aparecen al comienzo aparecen de nuevo al final. Hemos sido justificados, lo cual para nosotros era imposible. Fuimos puestos en paz con Dios, lo cual para nosotros también era imposible. Y ahora hemos sido reconciliados. Y es el mismo Pablo en la segunda a los Corintios, en el capítulo 5, versos 18 al 21, donde nos dice que tal como nosotros hemos sido reconciliados, ahora somos llamados ministros de la reconciliación. No tengo certezas administrativas de si seremos o no seremos papás. No tengo una certeza específica de qué mismo es lo que Dios va a hacer con nosotros como pareja en ese sentido. Pero si algo al día de hoy sí tengo la certeza, es de lo que Dios está formando en nuestro corazón en medio de esta espera. Y es que la esperanza nuestra ni siquiera se trata de ser papás. La esperanza de nosotros se llama Cristo. Y en esa espera
seguir confiando que el que me justificó, que el que puso paz en esta guerra que había entre Dios y yo, y el que me reconcilió, es el mismo que me está sustentando y sustentando el corazón de mi esposa en medio de la espera. Y quisiera creer y quisiera poder decirles que una vez pase esta espera, ya estaremos calificados para todas las esperas que vengan. Pero con Dios no funciona de esa manera. Y lo que hoy estamos aprendiendo capaz que nos fortalece para lo que viene. Pero probablemente todavía vamos a seguir aprendiendo a esperar en el Señor. Aprendiendo a confiar. Y aprendiendo a no ser ligeros en nuestro ministerio cuando invitamos a alguien a esperar, sino hacerlo sabiendo que la espera es posible porque nuestra esperanza no desilusiona. Y sea la respuesta de Dios un sí o un no, vamos a gloriarnos en las tribulaciones, en las dificultades, en nuestros dolores, en nuestras enfermedades. Porque fue lo que Dios escogió para conducirnos a Él. Que Dios nos ayude a vivir esta espera justificada. Que Dios nos ayude a vivir la espera a la luz del imposible que Dios ya hizo por nosotros. Que Dios nos ayude a todos nosotros, que cuando invitamos a la iglesia a esperar, es porque nosotros mismos estamos seguros de cómo se transita por esa espera. Oramos. Papá, ayúdanos a esperar, Señor. Cuán abocado está mi corazón y el corazón de nuestra generación, Señor, a la inmediatez, a lo express. Y nos hemos olvidado, Señor, que tú eres Dios de procesos, Dios de plan y Dios que tienes un tiempo para cada cosa, así como lo dice el predicador de Eclesiastés. Ayúdanos a vivir la espera a la luz de la justificación que para nosotros era imposible y tú la hiciste posible. A vivir la espera a la luz de una reconciliación que no era factible y tú nos reconciliaste. A vivir la espera a la luz de un contacto personal que era imposible y Cristo abrió el camino para que fuera factible, Dios. Y así como tantas veces, Dios, nos gloriamos en nuestros triunfos y hablamos de ellos con tanta libertad, ayúdanos hoy a gloriarnos en lo que pudiera ser visto como un fracaso, en lo que pudiera ser no presentado en público por tener ausencia de brillo y de dignidad. Ayúdanos a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que a través de ellas estás formando en nosotros paciencia o perseverancia.
Ayúdanos a gloriarnos, Señor, en las dificultades con las que tú has adornado el camino, sabiendo que a través de ellas estás formando nuestro carácter, no para hacer de nosotros la mejor versión de nosotros mismos, sino al contrario, Dios, para que nosotros menguemos y tú crezcas en nuestra vida. Y Señor, que a través de las tribulaciones podamos ser conducidos dulcemente a la esperanza que se llama Cristo. Porque somos pastores, sí, pero somos ovejas de tu prado, Señor, que necesitamos todavía ser alimentados y cuidados y sacados del abismo por el príncipe de los pastores que eres tú. Bendito sea tu nombre, Dios. Amén. Amén.